Oye, Isabel, entonces te vas a Tampico y... Y yo me voy a Tampico y yo empiezo a hacer mi vida. Me consigo un trabajo, empiezo a trabajar y me olvido de Rigo. Y resulta que Rigo se va a Inglaterra. Fue a tratarse con piquetes de abeja. La doctora que lo atendiera, la doctora Julie Owens, y fue un fraude total. Era una señora que lo único que quería era sacarle dinero. 6 millones de pesos de aquel entonces. Sí, le sacó muchísimo dinero porque aparte todo, la casa donde vivía Rigo, ella se la rentaba. El carro donde Rigo se transportaba, ella se lo rentaba. Le cobraba pues las consultas. En Londres. En Londres. Él vivió en un pueblo que se llama Bromley, Kent. Y a los 4 meses, pues, se regresó a México. Porque primero, él no podía dejar mucho tiempo su carrera. Segundo, no estaba funcionando el tratamiento. ¿Y te hablaba por teléfono? Me llegó a hablar 2 veces. Y de hecho me habló para decirme cuando ya venía de regreso. Y me dijo que quería hablar conmigo. Él ya sabía que había tronado el matrimonio. Y sabía por qué. Porque él le reclamó a su hermano Silvano. Le dijo, tú estás invitando a fulana de tal, no la quiero volver a ver aquí en mi casa. No, pues ya no veía. No, sí veía. Ah, ok. O sea, sí veía. En ese tiempo sí veía, pero solo de frente. ¿Me entiendes? Bueno, resulta ser que Rigo regresa y su primer tocada fue en Ciudad Madero. ¿Y tú qué crees que hizo? Llegó a mi casa, incluso iba su hermana Ilsa con él y Everardo. Llegaron los 3 ahí a mi casa y él me decía que quería que regresara, que las cosas ya no iban a ser igual, que él ya había tomado medidas y yo no quise regresar. Pero habló con mi papá y a los 2 días mi papá me invita a México. Me dice, hija, tengo que ir a arreglar unos papeles, acompáñame, y me trae a México. Okay. Cuando llegamos aquí, mi papá llegaba a un hotel con un amigo español que tenía en la colonia Guerrero. Y llegamos, estuvimos todo el día y por ahí de las 7 de la noche me dice mi papá, hija, acompáñame, vamos allá al lobby del hotel. Bajamos y me dice, allá te hablan afuera. Estaba Rigo en su coche afuera. O sea, fue el Celestino. Mi papá fue el Celestino, sí. Entonces ya regreso, digo, voy a ver qué quiere, me dice, vamos a cenar, me lleva a cenar y yo ya no regresé al hotel. Ok. ¿Y a dónde fueron a cenar, te acuerdas? A un restaurante que existía en Avenida de los Insurgentes, okay, después de la Glorieta, que era de Cabrito, okay, Restaurante Jardín. Ok. Ahí. Y ahí se consumó otra vez. Ahí ya decidimos volver a vivir juntos. ¿En esa misma casa, en la Campestre Churubusco? En ese momento no fuimos a la casa, porque todavía no la desocupaban. Él ya les había pedido que se fueran, pero todavía no se iban. Estuvimos viviendo 1 año en la Suites Kennedy, en la colonia Venustiano Carranza. Está okay, sobre la que es Río de la Loza y luego sigue hacia la Merced, okay, esa calle. No. Ahí estuvimos viviendo 1 año. Ahí me embaracé. Estamos hablando del año 77, del año 78, porque en 77 de diciembre es cuando regresamos. Okay. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? ¿6 meses? 4 meses. Entonces. En el 78 te embarazas. Me embarazo. Y ya ahí era el hit de hits. Ya, sí, ya Rigo ya era Rigo, ya era Rigo Tobar, el que ya empezaba a tocar en los campos de fútbol, porque así empezó, en los campos de fútbol, y luego ya pues estadios, expos, en la Expo de Monterrey, que eran lugares enormes, ya era Rigo. Oye, y luego en el río Santa Catarina. Eso fue después, 2 años después. Ok. Yo me embarazo en el 78. De hecho, en el 78 me quedo en Matamoros. Fuimos a pasar las fiestas en diciembre. Yo iba embarazada. Y él quería que yo me quedara allá y que mi hija naciera en Estados Unidos. Entonces ya me quedo yo allá. Él se viene a México a hacer la grabación del disco que iba a sacar en ese momento. Pero ¿qué crees? Que yo no puedo resistir. Era muy difícil convivir con la familia de Rigo.
todos tienen un carácter muy fuerte y son muy gritones, entonces no era para mí fácil. Y tú eres más tranquila, ¿no? Sí, la verdad es que a mí, yo como te dije el otro día, yo no me peleo con nadie. Claro. Entonces, en febrero nace mi hija. En febrero, fíjate, yo estaba en Matamoros cuando es la visita del Papa a Monterrey. Ok. Y ahí me doy cuenta de lo que hubo en el río Santa Catarina, con la misa del Papa y todo esto lo veo por televisión. Yo estaba embarazada de mi primera hija, de María Luisa. María Luisa nace en febrero finales, pero ya en México, porque yo le pido a Rigo, regrésame a mi casa, no puedo estar aquí. Pero estaba cañón, pero en aquel entonces la comparativa de Rigo Tobar metió más gente que el Papa. Pues sí, pero lo que sucedió es que la convocatoria para la misa del Papa se llenó creo que con 300,000 personas. Fue un mundo de gente. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. ¿Sabes qué? Que creo Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Mexicano, exacto. Rigo era el más feliz porque Rigo pensó que yo me iba a embarazar al siguiente día de tener relaciones, recién casados. Pero pues no fue así. Pasaron 2 años para que yo pudiera tener una hija. Casi 2 años y medio. ¿Y fueron con el ginecólogo a revisarte? Sí. Yo estuve en un tratamiento de fertilidad en ese momento. El problema eras tú. El problema era yo, porque mi matriz era infantil. Eso nunca lo había escuchado. Es la segunda vez en mi vida que escucho eso de matriz infantil. La primera vez fue doña Irma Serrano y es la segunda vez que escucho eso. ¿Existe eso? Lo que pasa es que recuerda que yo era muy joven y no estaba completamente desarrollado. Claro, tenías 14 años, 15 años. Entonces, esa era la situación. ¿Cuántos hijos tuvieron y cómo fue la vida de ustedes? Mira, nuestra vida fue muy feliz. La verdad es que estuvimos muy poquito tiempo ya viviendo en Churubusco, porque cuando María Luisa iba a nacer, regresamos a vivir a Churubusco. Ok. Solos. Sí. Y nos la pasamos muy bien, porque fíjate, en ese tiempo ya hasta Rigo ensayaba en la casa. Ahí lo que era sala comedor estaba lleno de instrumentos. Ok. Y Rigo todo lo que hacía, todo le pegaba. ¿Qué tan rico llegaron a ser? Ay, Gustavo, pues mira, sí había mucho dinero, eran maletas de dinero con lo que llegaba Rigo a la casa, maletas, de esas como tipo las deportivas que hay ahora, así llegaba, de un baile, ¿me entiendes? Era muchísimo dinero. ¿Y dónde los guardaban? ¿Tenían cajas de seguridad atrás de las paredes o qué? Lo que pasa es que yo nomás las he visto en El Señor de los Cielos, ese tipo de cosas. Ándale, una cosa así, ¿eh? Ajá. Así. Pues no, sí había caja de seguridad en casa, bancos, cuentas bancarias. ¿Qué pasa cuando Rigo se queda ciego? Lo que pasa es que él se queda ciego después de que muere su hermano en el temblor. En el 85. Ahí es donde él pierde la vista. ¿Hermano Everardo? Everardo, sí. Que fue un golpe durísimo para él. Fue un golpe durísimo porque él amaba a su hermano como no tienes una idea. Que era su manager. Era su manager. Era él, de hecho, cuando se fueron los hermanos y que regresamos a la casa, Everardo todavía siguió viviendo con nosotros un tiempo, hasta que compró un departamento. Ok. Y fíjate lo que son las cosas. Después de ese departamento, Rigo compró otro, pero mucho más bonito, un penthouse de 2 pisos, muy bonito. Y cuando Rigo y él tuvieron un problema, un pleito, y estuvieron peleados 1 año por dinero, porque Rigo en ese momento quería, esto ya es el año 81, este es el año en que nos cambiamos a vivir a la nueva casa, que te digo, ya hay mucho dinero. La salida de Cuernavaca. Ya se compra la casa de Cuernavaca, un terreno enorme, cerca en Insurgente Sur, donde Rigo guardaba equipo, escenario, autobuses, todo. Se compra el Rolls Royce, y compra ese departamento. Y resulta ser que Rigo quiere hacer un negocio con lo que era Aurrera en aquel tiempo. Él iba a asociarse. Ahí le pide a Everardo cuentas, porque Rigo no sabía cuánto dinero tenía y yo mucho menos. Todo lo manejaba Everardo. Y cuando resulta ser que Rigo le pide las cuentas,
cuando Rigo piensa que tiene cientos de millones de pesos, le dice, Everardo, tienes 13 millones de pesos en el banco. Así. Lo mismo que le pasó a José José. Así. Entonces resulta que Rigo le dice, pero ¿cómo es Se posible? estaba clavando la lana en el hermano. Tanto que he trabajado. Se estaba clavando la lana en el hermano. Sí. Se supone que incluso él había comprado un rancho en Matamoros, que no sé qué habrá pasado con ese rancho. Y cosas, ¿no? Se compró su departamento. No, imagínate. Pero no sabemos, no sé en qué pudo haber gastado tanto dinero. No, pues a lo mejor lo tenía guardado. Pues te voy a contar. Escondido. Bien, después de ese pleito, se contentan otra vez y vuelve a ser su representante, Everardo. Y entonces Rigo le dice, mira, hermano, para que ya de todo quede en paz, vamos a cambiar, te cambio el departamento, ese departamento donde vives está muy pequeño, mira, este está más bonito y tal. Y ese es el departamento que se cae en el temblor del 85. Todavía le regaló un departamento, un penthouse. Todavía. Qué pena. Y no fue la única tranza que le hicieron los hermanos, ¿eh? ¿Qué otras? Fíjate que Silvano era el padrino de bautizo de mi hija María Luisa. Cuando ellos se salen del grupo, del conjunto, no se salen porque Rigo los corrió. Era una vida tan difícil. Yo creo que siempre le tuvieron mucha envidia a Rigo porque toda la vida lo amenazaban. Toda la vida le estaban diciendo, pero un día vas a ver, cuando ya esté el autobús en la puerta, nosotros no vamos a ir a tocar y a ver cómo le haces y tal. Eso era una cantaleta de todo el tiempo. Y se lo cumplieron. Un buen día, estando el autobús afuera, iban a tocar al Estado de México y los señores andaban en short por la casa. Y entonces Rigo le dice a mi compadre César Alejandro, guitarrista, que fue su amigo desde la infancia, le dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, compadre? Y le dice César Alejandro, pues vamos, compadre, pues si no vamos no nos vamos a dar cuenta si el público lo sigue queriendo o no. Y se van y tocan y son un éxito. O sea, sigue siendo un éxito porque claro, el exitoso era Rigo, ¿no? Claro, el que la gente quería ir a ver a nuestro ídolo, Rigo Tobar. Exacto. Entonces, pues pasa el tiempo y decide Rigo conciliar se contenta con Silvano. Silvano ya vivía en Matamoros. Oye, o sea, pero es demasiado buena persona Rigo Tobar. En este país decimos güey. Sí. A la luz del tiempo, digo, con todo el respeto, perdón, tu marido está muerto y no quiero faltar respeto a un ídolo de este país, pero era güey. O sea, o era demasiada buena persona. Él quería mucho a su familia, Gustavo. Muchísimo, ¿me entiendes? Y él sentía que tenía que necesitaba el apoyo de sus hermanos, de su familia. Para él la familia unida era lo más importante, ¿me entiendes? Entonces, pues viene la situación, que por ser padrino de María Luisa, Rigo confía en Silvano, abre una cuenta para María Luisa en Matamoros con Silvano, que Silvano la manejara y tal. Y en cuanto Rigo regresa a México, Silvano saca el dinero y se compra una casa. A ver, oye. Así pasó. Y luego tienes a Elvia. Elvia, sí. Elvia. ¿Cuántos años después nace Elvia de María Luisa? María Luisa nace en el 79, Elvia nace en el 81. 2 años después. 2 años y medio después. Y después Gibran. Y después, 2 años y medio después, nace Gibran. Ok. ¿Quién de ellos tres está casado el día de hoy? Gibran. ¿Nada más? Sí. ¿Y Elvia? Elvia no, Elvia es mamá soltera. Ella decidió ser mamá soltera y tiene a Hanna, que es mi nieta de 19 años. Ok, ¿y María Luisa? María Luisa se ha casado 2 veces y tiene 2 niños, pero ahorita se está divorciando. Pero están bien, la mamá siempre arropándolos. Pues sí, Gustavo, porque así somos los papás. Y porque somos una familia. No, aquí no hay tíos, no hay primos, no hay nada, ¿me entiendes? No hay para los tíos que tienen, ¿para qué quieren? ¿Para qué tíos? los quieren? Exactamente. Oye, a ver, todo es miel sobre hojuelas, es un viaje por Walt Disney World,
O sea, tu matrimonio. Todo estuvo muy bien. ¿Y en qué momento llega el alcohol, las drogas y las mujeres y tu divorcio? ¿En qué momento? En el momento en que muere Berardo. 85. En el año 85. Mira, yo creo que mujeres siempre hubo, porque eran sus fans, ¿me entiendes? Pero Rigo siempre, te voy a decir, yo nunca lo vi con una mujer, nunca le habló una mujer a mi casa, nunca. Y las veces que yo llegué al terreno, así sin avisar, nunca lo encontré con alguien. El terreno que ahí ensayaba y eso, Exacto, ¿no? porque ahí era donde siempre estaba, porque siempre ensayaba. Entonces, nunca hubo nada de eso. ¿Y tú llegabas así de surprise? Sí, de sorpresa llegaba y no. Ok. Si Rigo tenía algo que hacer sus cosas, yo creo que podía ser, en el edificio en el Tecpan, ahí siguieron viviendo sus músicos. Y él iba mucho para allá. Entonces, podía ser ahí o en cualquier otro lugar, saliendo de un baile, no lo sé. Pero a mi casa nunca llegó nadie, nunca habló nadie y yo nunca le ¿Y encontré las nada. adicciones, mija? Las adicciones empiezan, bueno, cuando yo lo conocí, fumaba marihuana, eso sí, eso siempre, ¿eh? Y ahí en la casa, cuando ensayaban, se subían a la azotea todos los del grupo y se echaban su... A quemarle las patas a Satanás. Así es, eso sí. ¿Y tú? Eso, no, fíjate que no, nunca. Y nunca Rigo me propuso absolutamente nada en relación. Ok. ¿Ok? Lo que sí te puedo Bueno, contar. hoy por hoy la marihuana está muy normalizada. O sea, ya el día de mañana creo que va a ser obligatoria, espero que no. Pero, o sea, y en todos lados. O sea, tú vas a Los Ángeles, apesta a Los Ángeles a mota, vas a Miami, vas a Las Vegas y demás, pasas enfrente del Senado, en fin. Pues Pero bueno, ya ves. es otro tema. Hay otra cosa que sí quiero aclarar. Acláramelo. Cuando Rigo empieza a tener mucho trabajo, es cuando yo me doy cuenta que su hermano Everardo le da pastillas. Pastillas para dormir o pastillas para despertar. Ok. ¿Por qué? Porque ahorita acabas de llegar del baile, tómate 4 pastillas para dormir. Eran unas, ¿Captagón? Había una que se llamaba Captagón, otra que se llamaba Benzedrina. Captadón, Benzedrina. Captagón. Ajá. Captagón y Benzedrina, ok, para Y investigar. es de las que ahorita me acuerdo. Entonces, te tienes que dormir porque a las 11 tienes una entrevista en Radio ahí. Entonces, zúmbate 4 pastillas. Y se quedaba él profundamente dormido. A las 2 horas, digo, ya te tienes que bañar, no sé qué. Tómate estas pastillas para que despiertes. Y así se lo empezó a manejar. Wow. Eso fue Everardo. Y de eso me di cuenta yo. Que era pésimo, yo creo. O sea, no soy doctor ni pretendo serlo, pero estás jugando con el organismo de te duermo, te despierto, te duermo, te despierto. Así es. Entonces, bueno, eso empezó a crear conflicto entre nosotros, por lo que tú acabas de decir. Porque luego Rigo estaba malhumorado, cuando Rigo ese no era su carácter, ¿entiendes? Entonces, bueno, pasa el tiempo. Después nos cambiamos acá a la carretera Cuernavaca y te digo, ahí ya lo veía yo muy poco porque entre tanto trabajo que tenía, luego las giras, los ensayos, Rigo tenía solamente un mes de descanso al año, que era el mes de enero. Regresaba de Estados Unidos de tocar en fin de año, y por ahí del 2 o 3 de enero, y ya no tocaba hasta después del 14 de febrero, del 14 de febrero en adelante. Pero ese tiempo era cuando grababa. Ok, pucha. Y Rigo se aventaba meses grabando, ¿eh? O sea, no tenías marido. Oye, ¿y las drogas? Y las drogas, ahí era donde empezaron a estar presentes. ¿Tú te diste en cuenta? el mucho trabajo, sí. Cocaína. Sí. ¿Y qué más? Yo nada más supe de cocaína. ¿Te lo preguntaste? Se lo pregunté, sí. Lo negó. No, me dijo que no me preocupara, que porque él solamente lo utilizaba cuando estaba muy cansado. Es que los pretextos
O sea, si tú vas ahorita a la cárcel, a ver, muchachos, ¿quién de ustedes mató? Nadie. Claro. A ver, el borracho, ¿cuántas? La verdad es que llevo 2 y hasta la Así es. y cada cuando te metes un pase, pues que solo cuando quiero, o sea, no, y hay un problema ahí, ¿no? Así es, exactamente. Ya había un problema ahí. Sí. Entonces, por eso Rigo se pasaba mucho tiempo en el terreno. Ok. Porque ahí era todos parejos, ¿me entiendes? O sea, todos los del grupo eran la misma historia. Entre pastillas, entre cocaína. Tenían un amigo, tenía un admirador ahí en la calzada. Este terreno estaba en Insurgente Sur, donde está San Fernando. En la calle San Fernando tenían un amigo que era farmacéutico. Y ese les hacía cócteles. ¿De qué? Vete tú a saber. Se llamaba Hilario Palafox. Ya se murió. También quedó muy mal el señor. Porque pues, también ahí era de todo, ¿me entiendes? Oye, Ajá. y te separas y él tiene otra relación. No, te voy a decir porque ese fue el minuto que cambió mi destino y el de Rigo y el de todos. Cuéntamelo. Resulta ser, muere Berardo. Y entonces ahí Rigo, todo un año, se desaparece. O sea, no desaparecerse definitivamente, sino que yo ya lo veía mucho menos, ¿me entiendes? Y se la pasaba metido en el terreno y cosas así. Y entonces, un buen día, el chofer, fíjate, el chofer lo traicionó. Él fue el que me dijo que Rigo andaba con una muchacha y que tenía una niña. Y me dice dónde vivía. Ese día, y lo recuerdo perfectamente, Rigo había ido a tocar a Ciudad Victoria. Y yo fui a verificar que realmente existiera la dirección y que viviera esta mujer ahí. Y sí, ahí vivía. Pero espérame, o sea, yo fui, la conocí, hablé con ella y ella me negó todo. Pero yo sentía que algo estaba pasando. Al siguiente día le llamo a Rigo, porque eso fue, yo fui en la noche, el día que él me dijo yo fui en la noche y Rigo estaba tocando. Al siguiente día le llamo a Rigo al hotel y no estaba. Estaba en la casa del procurador, que yo conocía también, le habían hecho una comida. Y le hablé a la casa del procurador. Me contestó Rigo. Saludé al procurador y tal, y me contestó. Y le dije, quiero hablar con Rigo. Y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de enterar de esto. Y yo ya fui y ya hablé con ella y yo no quiero tener más nada que ver contigo. Y él me contestaba así como nervioso, como que no obviamente. Exacto. Me decía, sí. Hay que hablar ahora. Ahora que mañana ya voy para allá y platicamos. No, es que no, yo estaba furiosa, es que no quiero hablar contigo y no sé qué. Güera, mañana platicamos. Y así, okay. Así quedó, ¿no? Y pasa el tiempo. Yo ya, ahí todavía estábamos como que sí, como que no. Yo ya estaba muy desconfiada. La verdad es que yo por todo, ¿cómo te explico? Yo ya casi lo quería vigilar, ¿me entiendes? Para ver qué era lo que pasaba. Yo quería descubrir qué era lo que pasaba. Y entonces le digo, Rigo, yo no puedo vivir así. La verdad, yo me siento muy mal. Quiero que nos separemos un tiempo. Y me dijo, está bien, me voy a ir al terreno. Ahí voy a estar. Porque en el terreno había un departamento. Le dije, ok. Pasan como unos 6 meses, más o menos. Y para esto mi papá trabajaba con él. Mi papá le arreglaba los autobuses. ¿Y tu papá sabía de la chava esta? No lo sé. Yo creo que sí. Y también mi hermano tocaba con Rigo. Mi hermano tocaba el bajo con Rigo. ¿Y sabía de esta chava? Yo me supongo que sí. ¿Nunca se los has querido preguntar? Nunca. Mi papá ya falleció y a mi hermano nunca le preguntaron. Okay. Entonces, resulta ser que un día me habla Rigo y me dice, güera, ¿sabes qué? Voy a hacer una remodelación aquí. Voy a tirar todo lo que es el departamento. Entonces me voy a ir al otro departamento al que le había cambiado de grado. Voy a estar allá. Lo que se te ofrezca,
lo que se te ofrezca, ahí voy a estar. Perfecto. Le dije, está bien. Al siguiente día llega mi papá y me dice, muy serio mi papá, me dice, mija, Rigo ya no está en el terreno. Le digo, que entonces, le digo, no, me dijo, sacaron todos los muebles. Le dije, no, papá, ya me dijo, ya me avisó, está en el departamento. Ah, ok, qué bueno que él ya habló contigo. Sí, ya habló conmigo. Para esto yo iba a remodelar mi casa. Me llevan el presupuesto y yo me arranco al departamento sin avisar. Llego al departamento, estaba Higinio, su representante, ahí sentado, y le digo, y me dice, Rigo está dormido. Le digo, sí, pues aquí lo esperamos a que despierte. Palabras mágicas, en eso se abre la puerta y me abre la chava, la que yo fui a ver, la que no tenía nada que ver con Rigo, como con 6 meses de embarazo. ¿Cómo crees eso? Eso fue lo que pasó. ¿Y qué hiciste? La vi, empujé la puerta y me metí hasta la recámara. Y Rigo estaba sentado en la cama así poniéndose los calcetines. Se acababa de bañar, estaba poniendo los calcetines porque iba a salir con el representante. Y dice, ¿quién era? ¿Era Higinio otra vez? Porque ahí Rigo ya no veía. Y le digo, no, era yo. Levanta la cara Rigo así y se queda. Es el momento que se le cayeron los calzones. Se le cayó todo, la cara se le cayó. Y le digo, lo bueno es que no tenías nada que ver con ella, ¿verdad? Le digo, pero ¿qué razón? ¿Qué razón tenía yo? Los dos son la misma. Mierda. Y agarré y le dije, ahí está el presupuesto de la remodelación. Quiero el dinero mañana. Me di la vuelta y me fui. Ahí se rompió, se acabó mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi ídolo, el padre de mis hijos. Todo lo que yo había construido, lo que para mí era para siempre, me lo derrumbaron en un momento. Lo que habías protegido, lo que habías ayudado a construir. Exactamente. Lo que esmeradamente habías procurado para ti y para los tuyos. Así es. Porque yo dejé mi casa, mi vida, mi niñez, dejé todo, Gustavo, por él. ¿Me entiendes? Y aún después viviendo con él, yo era la que le ayudaba con la cuestión de la ropa, de los trajes, le llevaba mujeres para que le cortaran el pelo en la casa. Bueno. Eran tantas cosas. No. O sea, para que lo arreglaran, para que estuviera bien, le compraba cosas novedosas que veía yo por ahí en las tiendas. No sé. Las botas, Gustavo. En Tampico había una tienda que se llamaba Walk Over y hacían botas de esas como tejanas. Yo llegaba de Tampico con 7, 8 cajas que si de avestruz, que si de víbora, que si de lagarto, que si de lo que tú quisieras. No sé, eran demasiadas atenciones que yo me desvivía porque Rigo estuviera bien. Oye, el tiempo se me acaba. Yo quiero saber, tú eres la albacea del testamento de Rigo. No soy la albacea. ¿No? No. Es que la albacea está mientras dura el juicio testamentario. No hay juicio. Ya se terminó en el 2008. Y ya se designaron quiénes eran los herederos. María Luisa, Elvia, Gibran, Sara, Christopher. Ok, Sara y Christopher son otros los hijos de esa muchacha. De la primera. De esa. Ah, no, de la última. De esa con la que lo encontré. De la última, de la que entraste y está embarazada. Exacto. Ok. O sea, a ver, ¿quién es? Elvia, María Luisa, Gibran, Sara y Christopher. Christopher, 5. ¿Y tú? Y yo. 6. Pero después entiendo que te volviste a juntar con Rigo. Sí, tuvimos un bebé. Ese bebé, es que pasa mucho tiempo. A ver, explícame eso. A ver, explícame eso. En el año 2000, fíjate,
En el año 2000, yo No, no es una broma, señores, por favor. No Es un broma, minuto no que es cambió broma. su destino, por favor. Sí, es otro minuto. Por eso digo Ajá. que yo tuve minuto el día que lo conocí, tuve minuto el día que me Ya, separé güera, de él. apúrale, porque el tiempo se me acaba. Yo en el año 2000, Ajá. yo cuando me separo de Rigo, yo hago mi vida. Me meto a estudiar, aprendo idiomas y demás. Y después trabajé y demás, ¿no? Pero llega un momento en el año 2000 que digo yo, bueno, ya Rigo había hecho y deshecho y había muchos problemas ya. Entonces, un día, ya él viviendo en el departamento, él ya se había retirado de trabajar y todo. Digo yo, bueno, ya hay que arreglar esta situación. Tengo que ir a hablar con Rigo y vamos a divorciarnos. Porque todas las veces que lo intenté, me desaparecían los expedientes. Entonces, resulta que le digo a Leonor, la que estaba ahí en ese departamento, otra mujer, le digo, oye, voy a ir a hablar con Rigo tal día, a tal hora, por favor, para que esté despierto. Sí, claro que sí. Bueno, voy. Otra novia de Rigo. Es que esta es otra historia bien truculenta, pero no te la puedo contar ya ahorita. Ya no sé qué, pero eso queda para otro momento. Cuando yo llego, está Rigo sentado, así, mira, así se sentaba él, en los sillones individuales, con los brazos así, como un rey. Estaba recién bañadito, súper arreglado, y estaba esperándome. Y total que ya llego, hola Rigo, ¿cómo estás? Se levanta de inmediato, me abraza, me da un besito y, bien, güerita, ¿cómo estás tú? Y empezamos a platicar, porque eso de que yo abandoné a Rigo es mentira, o sea, nos vimos muchas veces. Pero ese día era un día en especial porque yo iba a proponerle que ya arregláramos nuestra situación legal. Entonces empezamos. ¿Te querías divorciar tú? Yo iba a decirle que ya nos divorciáramos, pues ya no tenía ya tantos años y tal. Entonces empezamos para empezar, déjame decirte que cuando lo veo diferente, lo veo imponente otra vez, ¿me entiendes? Lo veo guapo, lo veo como el Rigo que conocí. No, se llama amor eso, Isabel. Entonces ya empezamos a platicar, nos saludamos, me siento, empezamos a platicar y platicar y platicar y te acuerdas de esto y te acuerdas del otro y empezó a hacer remembranzas de cosas que yo pensé que ni cuenta se había dado, cosas que no había tomado en cuenta y demás. Y ahí es donde vuelve a surgir. ¿Te reenamoró? El cariño que nos teníamos. ¿Y te fuiste a vivir con él? No. Él siguió viviendo ahí, pero entonces ya empezamos a vernos, a tener contacto. Leonor, la mujer que lo cuidaba. Contacto íntimo. Contacto del que quieras. Pues nació un hijo, ¿no? Okay. Pero mi hijo nació hasta el 2004. Esto fue en el 2000. O sea, estuvieron practicando todo ese tiempo. Okay. No, pues tampoco creas que fue de un día para otro. Empezamos a tener, ya a vernos y Leonor se iba mucho tiempo, se iba días a casa de su mamá porque su mamá estaba enferma. Y Rigo y yo platicábamos, nos veíamos, a veces iba yo y estaba ahí con él un día, día y medio, lo que fuera, porque yo también estaba trabajando. O sea, te quedaba. Sí. O sea, te quedabas como si fueras. Perdón, pues tú eres la esposa. Exacto. Bueno. Exacto. Y te embarazaste. Y me embaracé. Pero primero me embaracé antes, un año ¿Cómo se llama antes. tu nene? Se llama Carlo. Carlo, ¿qué edad tiene Carlo? 18 acaba de cumplir. 18 años. ¿Y él no está en la masa hereditaria? No, te voy a decir por qué no está. Carlo tenía 6 meses cuando Rigo muere. Y yo estúpidamente, por protegerlo, no quería que Carlo estuviera a la vista de nadie. Por lo tanto, yo no lo ingresé a la sucesión testamentaria. Okay. ¿Me entiendes? Y yo dije, bueno, de todas maneras, el día que yo falte, mi parte va a ser de Carlo, no lo voy a exponer ahorita. Malamente de mi parte, y hasta a él mismo le pido una disculpa porque hubo mucha gente que empezó a hablar de él. ¿Me entiendes? Entre los supuestos hijos, es que ese hijo no es de mi papá, cuando ellos ni siquiera tienen el nombre, ¿me entienden? No están reconocidos. Entonces, ahorita ya esa situación ya está en proceso para solucionarse. Ok. Isabel Martínez, viuda de Rigo Tobar, pero sobre todo una mujer luchona, una mujer que ha estado
atenta de lo más importante que son sus hijos y que guarda, a pesar de los altos y los bajos, un gran recuerdo de lo que para nosotros fue un cantante que nos divertía mucho y fue un gran ídolo, el señor Rigo Tobar. Es un gran ídolo. Y que creo que es el amor de tu vida, ¿no? Sí, el amor de mi vida. Y sigue siendo el ídolo de las multitudes, a pesar de que hayan pasado ya por muchos artistas y hayan tenido llenos grandes y demás. El ídolo único de las multitudes es Rigo Tobar. Muchas gracias, Isabel. Al contrario, gracias. Isabel Martínez, la viuda de don Rigo Tobar. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bravo. Me habla Teresa, muy nerviosa, muy asustada, muy ansiosa, y me dice, Mari Rigo está muy mal. Es que está en la cama y no se puede ni mover. Parece muerto. Resulta ser que esta mujer le pone una inyección. ¿Le pone una inyección? ¿De qué era la inyección? Y lo que ocasionó usted con esa inyección fue que se le paralizaran todos los órganos. Y después, Teresa acusa a Rigo Tobar de haber abusado sexualmente ¿de quién? De la niña, de Sara. De la hija de Rigo Tobar. De su propia hija con Teresa. Era un pervertido, o sea, era un violador. O sea, reconócelo. Yo me la sé de otra manera, no puedes tapar el cielo con la mano. Rigo Tobar se queda ciego. Sí. Estaba enfermo, vivía intoxicado, ¿no? Bueno, a raíz de que ya él no ve bien, y que te digo, pasa todo eso, es que empiezan la cuestión de la intoxicación. Pero encontrabas papeles de cocaína en la casa. Porque ese abuso vino después, cuando ya vivía con Teresa.